Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes planeta Tierra. Estamos en el programa La Ciencia Responde, un programa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela y que sale a ustedes a través de Facebook Live. Hoy con la gratísima compañía de la conexión con Radio Nacional de Venezuela. Les habla Eloy Cira Galíndez, pido permiso para quitarme el tapaboca a la audiencia, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, y conmigo está el profesor Fernando Giuliani, experto en Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, buenas tardes entonces también a todos y a todas. Nos perdonan el comienzo que estamos entrando realmente en este momento en sintonía con quienes nos están escuchando y nos están viendo aquí por Facebook. Así que bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. El programa de hoy tratará sobre dos aspectos fundamentales que tienen que ver con cuáles son los aportes que se están haciendo desde la ciencia venezolana para enfrentar la epidemia del COVID-19 en nuestro país y el abordaje psicosocial de la cuarentena colectiva. Como bien saben ustedes, todos los países se han abocado a enfrentar esta pandemia que obviamente ha colocado en una situación muy difícil al planeta. En nuestro país, gracias a las medidas tomadas a tiempo por el Ejecutivo Nacional, nosotros tenemos en estos momentos las cifras probablemente más bajas de Latinoamérica y en el mundo con una posición de una curva aplanada que nos permite decir que estamos en un control. Eso no significa que hemos vencido a esta pandemia, significa que hemos hecho las cosas bien gracias a la planificación del Ejecutivo Nacional, que ha nombrado, obviamente, un grupo de expertos, un grupo de ministros, un grupo de actores en una comisión presidencial para enfrentar el COVID-19 y que ha dado unos resultados extraordinarios. Esta iniciativa nos coloca a nosotros, desde el punto de vista social, nos coloca en una posición bien particular porque lo más importante es la vida del ser humano, lo más importante es el bienestar del pueblo. Y en ese sentido, nuestro gobierno nacional tomó a tiempo las medidas que debían tomarse y se decretó la cuarentena, y esa cuarentena ha generado que nosotros estamos en un número de casos muy por debajo de lo que es el promedio internacional. Nosotros tenemos en este momento 361 casos positivos, de los cuales 158 se han recuperado, estamos con 193 que están siendo atendidos y solamente 10 fallecidos. Esto nos da el balance muy positivo de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional y que la población venezolana ha acatado con una disciplina extraordinaria. Eso es algo que es notorio y vale la pena realmente siempre recalcarlo. El pueblo venezolano ha tomado con la suficiente seriedad el llamado de sus autoridades para que pudiésemos enfrentar con éxito esta pandemia que está azotando al planeta. Nosotros en esta condición, Fernando, que tenemos pues como país, ¿cómo ves tú la conducta del pueblo ante el llamado de las autoridades nacionales para cumplir con la cuarentena? Bueno, fíjate, Eloy, todo este contexto que tú estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Lo primero que hay que destacar para luego analizar con más detalle esto que tú dices, primero la complejidad de lo que estamos viviendo. Esto es algo que, digamos, es inédito, es una experiencia absolutamente nueva. Ninguno de nosotros la ha vivido. Por lo tanto, es decir, buscar antecedentes en nuestro propio inventario, vamos a llamarle así, de conducta o de cultura, no lo vamos a encontrar. Entonces eso abre ya de una vez digamos, un signo de interrogación y habría de apertura, digamos, hace unas 8 semanas atrás, también unos signos de interrogación importantes. Es decir, de ese momento hasta ahora,
a la luz del análisis que hacía Eloy en cuanto a los innegables buenos resultados que hay en la manera como se ha venido manejando esto en Venezuela, bueno, nosotros podemos sí destacar varias cosas. Es decir, primero, el elemento de la organización social, vamos a decirlo así. Estos buenos resultados no son solamente, digamos, por el hecho de que la gente de forma inerte se recluyó o se confinó en su casa. Hay toda una estructura institucional y también hay toda una estructura organizacional que está operando sobre el territorio de una manera muy efectiva, de una manera muy congruente, y bueno, que está acompañando entonces todas las medidas sanitarias. Entonces esto es una de las cosas que tenemos que destacar. Ahora, hay que agregar otra cosa, es decir, había algunas dentro de estas incertidumbres, temores, ¿no? Es decir, primero el temor en sí al contagio, a la enfermedad, etcétera, ¿no? Bueno, eso se ha venido también aplanando, es decir, a medida que nosotros hemos venido asimilando la experiencia, y eso lo podemos analizar también desde el punto de vista psicosocial, ha venido creciendo la confianza y la certeza, lo cual le ha venido dando un sentido a esta cuarentena. Indudablemente es una situación muy difícil para la sociedad en su conjunto, y es una situación muy difícil para cada familia, y es una situación muy difícil para cada individuo, pues eso es innegable. Pero ahí tenemos buenos resultados también. Nosotros no hemos tenido a lo largo de estas 8 semanas reportes, digamos, de ningún tipo de crisis social. Ha habido eventos políticos, por supuesto, a los cuales también nos podemos referir después, pero digamos que la cuarentena se ha cumplido, se está cumpliendo. Ejemplo de ello, además, han sido los 2 fines de semana que se hicieron las primeras experimentaciones de flexibilización, donde nosotros veíamos la manera ordenada, más que disciplinada, la manera además plena en que la gente, los adultos mayores, los niños con sus representantes, salieron y cumplieron con esa flexibilización. De manera tal que yo creo que eso que pudiéramos decir como el comportamiento colectivo que ha mostrado la sociedad venezolana en cuanto al acatamiento de las normas, en cuanto al acatamiento y el cumplimiento positivo y efectivo del distanciamiento físico y la cuarentena, creo que ha sido altamente exitoso, y eso obviamente que habla muy bien de la madurez de nuestro pueblo, de la madurez de nuestra sociedad. Gracias, Fernando. Queremos saludar a nuestra ministra Gabriela Jiménez, que es la conductora de este espacio y quien hoy nos ha dado la honrosa oportunidad de dirigirlo para todo el pueblo venezolano, el pueblo de Latinoamérica y el pueblo del mundo. Ahora bien, ¿qué avances o qué está haciendo la ciencia venezolana para enfrentar la pandemia del coronavirus? Pudiera hablarles de un poco, Fernando, retomando lo que tú has hecho, el comportamiento social. Los científicos, los tecnólogos han asumido una postura de aporte para enfrentar este tema de la pandemia. Desde el IBIC, por ejemplo, tenemos un grupo de virólogos especialistas en virus trabajando en el laboratorio que está realizando las pruebas que se le hacen a los connacionales cuando ingresan desde Colombia, un laboratorio que le pertenece al Instituto Nacional de Higiene, y que los virólogos, tanto del Instituto Nacional de Higiene como del IBIC, están trabajando día y noche para hacer las pruebas necesarias para que esos connacionales, compatriotas nuestros, entren al territorio nacional en forma segura. También tenemos a los virólogos trabajando, por supuesto, en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas, haciendo las pruebas. Es el ente del Ministerio de Salud que está facultado para realizar este tipo de pruebas y que trabaja también incansablemente para dar los resultados que todos los días en cadena nacional se transmiten a través del programa o de la comunicación que hace el Ejecutivo Nacional a través del ciudadano presidente, el ciudadano vicepresidente de Comunicación e Información y la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, a todo el pueblo nacional. Esos resultados vienen del trabajo de estos científicos y científicas que están en el Instituto Nacional de Higiene día a día, permanentemente haciendo estas pruebas. Por otro lado están los virólogos, científicos y científicas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, trabajando en los laboratorios del IBIC
sobre la secuencia del genoma del COVID-19. Eso es sumamente importante porque los resultados de estas investigaciones nos van a permitir a nosotros tener un conocimiento más detallado de, digamos, el tipo que está circulando en Venezuela de este virus, y que obviamente eso puede tener implicaciones en el tema terapéutico, en el tema de control de la enfermedad. Estas investigaciones obviamente están también muy relacionadas con la temática de lo que se ha hecho durante años en Venezuela en el tema de los virus. Venezuela ha tenido y tiene centros de formación importantes en donde se ha estudiado los virus, y en este momento este particular nos llega con una preparación en infraestructura. Es importante decir que el Ejecutivo Nacional durante los 20 años de gobierno, desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder hasta nuestros días, ha dotado de una infraestructura científica de primera a los centros de investigación del país. Eso ha sido realmente un hito en Venezuela. Nosotros contamos en este momento con todo lo necesario para poder enfrentar desde el tema de diagnóstico, desde el tema de investigación, todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Por otro lado, estamos haciendo ejercicios directos, y lo que decía Fernando de comportamiento social, esto ha permitido que la ciencia se ancle en la realidad, se ancle a una necesidad, se ancle a un problema directo de nuestra sociedad, que es esta pandemia, esterilizando las máscaras tapabocas que está elaborando el Poder Popular en Distrito Capital. Nosotros en este momento estamos arribando a las 500.000 máscaras tapabocas esterilizadas en la planta de irradiación PEGAMMA que está en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y esto es una relación, una colaboración con el Ministerio de las Comunas y el IBIC y nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creemos que es un aporte interesante porque el Poder Popular Organizado ha presentado una solución que va a ser colectiva en el sentido de que estas máscaras lleguen a manos de las personas que habitan en Distrito Capital, y que, de ser necesario, esto pudiera extenderse a otras regiones del país. También se están fabricando con tecnología de punta, tecnología 3D y tecnología láser, las pantallas protectoras, que fundamentalmente deben ser usadas por el personal médico que atiende directamente a las personas que están siendo atendidas porque tienen el virus, están contagiados con el virus. Estas máscaras se elaboran con un material que es el famoso acetato, y que permiten entonces una protección mucho más adecuada para el personal médico, el personal de enfermeros, enfermeras, el personal asistencial que tiene contacto directo con los pacientes que en este caso han contraído la enfermedad. Ahora bien, esta es una iniciativa que también está coordinada con otros actores, porque otra de las características de cualquier acción que se realice en este instante, por lo menos en nuestro país, en donde primero está la vida humana por delante que cualquier interés subsecuente económico, como ha ocurrido en otros países que no fueron a las cuarentenas porque le dieron más primacía a los intereses económicos, porque se temía perder las inversiones en las empresas, la baja de la productividad, etcétera, pero es que la vida vale mucho más que eso, y en este caso nuestra Venezuela ha asumido un papel totalmente distinto, un papel en donde el ser humano ocupa el primer lugar. En este sentido, los actores que hacen vida en nuestra colectividad necesariamente se unen. Por un lado, el Estado. Por ejemplo, las pantallas que son protectoras, que es para personal médico, personal asistencial y también para personal civil, esas salen de una iniciativa que se genera desde el Consejo Científico del Estado Miranda y de la Gobernación del Estado Miranda, que está, digamos, en manos de Héctor Rodríguez. Planteas la idea desde lo político, se asocia a un ministerio como el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, se asocia una empresa privada que es una empresa especialista en diseño, que es la empresa FabLab, y permite entonces tener una respuesta, un resultado, las máscaras. Estamos en este instante produciendo a razón de unas 100 máscaras diarias, y esto todo va obviamente para el personal médico, en principio del Estado Miranda y posteriormente a otras regiones del país. Por último, quiero mencionar con estos aportes que está haciendo la ciencia venezolana al tema del COVID-19 en nuestro país, el diseño
y construcción de un respirador. Los respiradores se han convertido en unos aparatos fundamentales para el apoyo de pacientes que contraen la enfermedad, contraen el virus y que presentan deficiencia respiratoria. Un respirador es una máquina que ayuda a respirar al paciente, y por las proporciones de la población que potencialmente pudiera adquirir la enfermedad, es necesario tener un gran número de ellos. Por esa razón es importante producirlos, y producirlos en Venezuela, producirlos con nuestros científicos, con nuestros técnicos, con nuestras técnicas, con nuestros especialistas. ¿Por qué? Porque eso puede permitir, en un supuesto negado de alguna situación de aumento de casos, poder tener las capacidades para atender a estos pacientes que adquieren el COVID-19. Ese respirador ya está en proceso de validación médica. Es decir, ya el tema de ingeniería técnico está resuelto y estamos esperando entonces que sea validado por intensivistas, médicos intensivistas y por médicos anestesiólogos que son especialistas en este tema de respiración asistida. Yo creo que esos aportes de la ciencia venezolana están ligados también a un comportamiento social de estas instituciones que fueron creadas y que se mantuvieron siempre generando resultados, generando conocimiento, pero que en este momento inevitablemente tienen que establecer una relación directa con la realidad nacional. Esto es válido para el IBIC y es válido para todos los centros del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y todos los laboratorios del país. Fernando. Bueno, fíjate, Eloy, aquí primero un saludo a todos quienes nos escuchan por Radio Nacional de Venezuela. Nos pasan aquí un número al cual ustedes pueden realizar las preguntas, el 0426-414-8979. Lo repetimos, 0426-414-8979. Y de hecho vamos a integrar algunas de las preguntas con los comentarios que también viene realizando Eloy. Bueno, nos preguntan, por ejemplo, Alberto Rodríguez, algunos han dicho que la humanidad se enfrenta a una especie de nueva normalidad. ¿Realmente estamos en presencia de una antesala a cambios sociales que dan paso a una nueva cotidianidad? Bueno, lo voy a juntar junto con el comentario de Grisel Romero. Mis saludos para Grisel. La pregunta si se pueden hacer comentarios sobre los impactos en los trabajadores que deben asumir una nueva dinámica de trabajo a distancia. Hay otras preguntas que ya vamos también a abordarlas, pero quiero juntar estas dos porque nos están poniendo sobre la mesa un elemento o varios elementos que nos hablan de que estamos en un proceso de una profunda transformación. Es decir, las respuestas que se van a ir generando en las distintas sociedades todavía tienen, volvemos a utilizar la misma figura, un gran signo de interrogación en muchos sentidos. Esto va a exigir un enorme esfuerzo de la sociedad en su conjunto, pero estamos hablando de ciencia y vamos a introducir entonces el tema de las ciencias sociales. Es fundamental también que la ciencia social se vigorice en términos no solamente de lo que puede ser un desarrollo de producción metodológica o teórica, que lo tiene. Las ciencias sociales tienen que madurar, y sobre todo en nuestro contexto, tienen que madurar hacia tomando el criterio de la profunda relevancia social y la aplicabilidad práctica que debe tener el conocimiento generado. Hacemos este comentario porque este tipo de reflexión y de pregunta va a requerir un enorme esfuerzo también de investigación, de sistematización, de reflexión colectiva. Es decir, porque dar respuesta a lo que va a pasar con el trabajo no es solamente un hecho objetivo, es decir, asumir, digámoslo así, epistemológicamente la investigación y el trabajo, el esfuerzo para estudiar y generar respuesta en relación a temas como estos, bueno, pues exigirá un esfuerzo colectivo de ciencias como la sociología, la antropología, la economía, la propia psicología, las ciencias de la comunicación. Es decir, hay que dar una respuesta que sea articulada o que responda a la propia complejidad de lo que tienen estos desafíos. Para aterrizar, y dejo el tema de una vez planteado como elemento también de debate,
pero en relación a las dos preguntas concretas, da la impresión de que nuestra cotidianidad no la vamos a retomar tal cual como la teníamos hace 8 semanas atrás. Esto no quiere decir de ninguna manera de que estamos haciendo una premonición, digamos, catastrófica ni atemorizante. Pero yo creo que tenemos que ser realistas, es decir, sea cual sea la vía por la cual esto se va a normalizar, va a ir de la mano de muchas maneras, a partir de cómo vaya evolucionando la ruptura final de la cadena de contagio y la eliminación del riesgo, o por lo menos una gestión segura del riesgo que podrá implicar el problema de la pandemia. Así que la normalidad tal y como la conocíamos, yo creo que hay por lo menos durante un tiempo razonable por delante, tenemos que entender de que eso no va a ocurrir así. Mínimamente, lo decía el ministro Rodríguez en una locución, creo que la semana pasada, mínimamente, cuando él decía el tapaboca llegó para quedarse. Bueno, imagínense ustedes, es decir, ya contar en nuestra vida cotidiana con el uso incorporado del tapaboca, eso es un cambio realmente sustantivo. Pero van a cambiar muchas más cosas. Lo que plantea Grisel Romero en relación con el trabajo, ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No se trata de encontrar las respuestas, es de construir las soluciones. Es decir, finalmente, yo creo que nosotros venimos ya en un proceso que intenta transformar nuestra sociedad, es decir, que intenta transformar los modos de organizar nuestra sociedad. Nosotros estamos construyendo un modelo alternativo al capitalismo. Es decir, bueno, entonces una interrogante como esta no va a estar remitida exclusivamente al problema de la pandemia. Es decir, para nosotros esto tiene que tener una visión mucho más compleja. Yo no tengo ninguna duda de que esa complejidad va a ser abordada en muchos espacios del mundo. Es decir, hoy, por ejemplo, ese neoliberalismo que parecía invicto en muchas partes del mundo y que se pregonaba a sí mismo como la única vía posible, yo creo que va a ser socavado. No estoy diciendo con esto de que en un cabo de 2 meses ese proyecto se va a caer, pero, por ejemplo, el papel del Estado en relación con las políticas públicas y particularmente con la salud, yo creo que eso va a ser cuestionado, que lo quieran o no, eso va a abrir un elemento de cuestionamiento. Entonces, es decir, estas dos preguntas apenas nos hacen ver una rendija donde dice, bueno, ¿cómo será esa cotidianidad? Aquí en Venezuela creo que tenemos que seguir insistiendo en replantearnos nosotros las cosas que nos estábamos replanteando y continuar en nuestro camino. Es decir, nosotros veníamos y seguimos empeñados en esa construcción alternativa, a la que también le tenemos que seguir construyendo teoría. Es decir, cuando nosotros hablábamos de que, o seguimos hablando que vamos hacia un Estado comunal, bueno, muy bien, ¿qué dicen en este momento las comunas? ¿Qué nos va a decir a nosotros la experiencia comunal de convivencia en un tiempo de pandemia? El sentido del trabajo. ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? Es momento de dilema, es momento tal vez de tensionar aún más esas contradicciones. Ahora, esto no es una fórmula teórica que la vamos a sacar solamente de unas conferencias, de una charla. Esto requiere un trabajo colectivo y voy a agregar algo más, que además es oportuno para que nuestras propias ciencias sociales, nuestra manera de teorizar la realidad y de teorizar en política y de teorizar también en lo cultural y en lo económico, sea un elemento profundamente participativo y decididamente descolonizador. Yo no creo que nosotros podamos o debamos utilizar las mismas categorías epistemológicas y teóricas para repensar el mundo, porque vamos a terminar por replicar lo mismo. Entonces, más allá de todo el ámbito que esto nos puede abrir, que es interminable, creo que en relación con esas preguntas, bueno, tenemos un camino muy largo por delante, muy fructífero también, y creo que este es momento, bueno, repito, para que las ciencias sociales también se vigoricen, ¿no? Quedan algunas preguntas que las iremos respondiendo en el avance del programa. Interesante, Fernando, el comentario. Fíjate que aquí tenemos 2 preguntas. Una nos dice que ¿cuál es la capacidad venezolana para crear una vacuna o técnica eficaz al tratamiento, poniéndose a la cabeza de muchos países y dar al traste con el virus? Esto lo hace el licenciado Ramón Valladares desde Santa Rosa, estado en Suárez. Fíjense lo siguiente,
Todos los países del mundo en este momento obviamente tienen probablemente un anhelo que es crear una vacuna. Eso implica una cantidad de trabajo enorme. Y solo aquellos países que tienen, obviamente, la infraestructura científica pudieran llegar a tener una vacuna. Venezuela no está fuera de ese grupo. Venezuela tiene gente preparada que pudiera llegar a obtener una vacuna para el virus. Pero es un tema de investigación que requiere tiempo. Eso lo va a decir el tiempo, eso lo va a decir, digamos, todo el esfuerzo que se está haciendo desde la ciencia para dar una respuesta en esta dirección. Creo que no podemos decir con total exactitud y seguridad que vamos a tenerla, pero tenemos las capacidades y eso es lo importante. Y en ciencias uno nunca puede dar por sentado un resultado, pero si tiene las capacidades tiene una probabilidad muy alta de obtener una vacuna, en este caso para la pandemia. Otra pregunta que hacen los oyentes tiene que ver con lo que acabamos de hablar, ¿no? Estamos hablando de secuenciación del virus, secuencia del genoma, o sea, que es en términos muy sencillos. Es un método bioquímico que permite determinar el orden de los nucleótidos de lo que se conoce como el oligonucleótido del ADN. ¿Y esto para qué? Bueno, esto para saber, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de mutación del virus, cuáles son los cambios de base del virus, cuáles son esos comportamientos que el virus puede tener y que de alguna manera esa secuenciación lo que hace es develar las características de cuál es el orden que tienen esos nucleótidos en ese virus, ¿no? Yo creo que es importante, Fernando, de acuerdo a lo que tú decías y lo que hablabas de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista del comportamiento social, yo creo que esta pandemia ha generado un reto enorme, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Y un reto que es integrador además. O sea, este problema no lo puede resolver ningún sector por separado. Este problema debe ser resuelto, digamos, con una conjunción de actores que tienen que ver desde la política, desde las tomas de decisiones, hasta los especialistas. ¿Cómo ves tú ese aterrizaje forzoso a que ha sido sometida la humanidad en este tiempo, ¿verdad? Tanto en el tema científico como en el tema político, de lo que es justamente ese reto que presenta superar esta pandemia? Sí. Bueno, sin duda tiene que haber una integración que, yo repito, es la que veníamos nosotros profundizando, es decir, nuestro modelo, digamos, de democracia participativa, viene insistiendo en esto. Entonces, ahora sí es verdad que la humanidad entera, es decir, esa idea de que alguien aislado por allá en un laboratorio o en una casa de gobierno, en algún sitio o en algún órgano financiero va a poder llevar adelante una solución en forma individual es absolutamente ridícula. Es decir, porque esto es absolutamente imposible que así sea. Bueno, pues bienvenido, sin que hubiéramos querido de ninguna manera de que una situación tan complicada y con tanto padecimiento como esta, pero bienvenida a una circunstancia así que debe ser aprovechada para esto. Yo creo que este es un momento fundamental de integración, es decir, de concebir la complejidad que tienen estas decisiones, donde no puede la ciencia natural por un lado, la ciencia social por otro, los políticos o el ejercicio de la política, el ejercicio del poder, la toma de decisiones, la gestión de políticas públicas, todos los elementos comunicacionales. Mira, esto es de una complejidad que yo creo que nunca la habíamos visto de esta manera. Así que eso implica nuevos modos también de interactuar. Y también yo no voy a dejar de decir esto es un llamado decidido a la humildad, es decir, a la humildad, la prepotencia, digamos, de una civilización que se lleva por delante todo y resulta que ahora está en jaque y con tanto desarrollo, entre comillas, ¿no?
tecnológico, y sin embargo hay respuestas que no las podemos encontrar. Y si no nos juntamos no vamos a poder hacerlo. Yo quiero aprovecharlo y muy rapidito porque aquí preguntan algunas cosas muy interesantes acerca, por ejemplo, de qué lugar ocupa aquí el tema de la solidaridad, la conciencia ciudadana. Es decir, bueno, un tema eso es fundamental. Es decir, cuando hablábamos hoy de cómo la sociedad venezolana había sido, cómo había sido su comportamiento, cómo es su comportamiento en este momento. Bueno, evidentemente el tema de la solidaridad es absolutamente necesario, es decir, adentro de cada familia y en cada comunidad y en el país todo. Este es un tiempo de solidaridad, no es tiempo de individualismo, no es tiempo del sálvese quien pueda. Aquí no hay forma de que se pueda salvar una sola persona. Entonces, conciencia ciudadana, solidaridad, cooperación, corresponsabilidad. Bueno, y uno dice, Eloy, ¿acaso no es eso en lo que venimos insistiendo nosotros también en la construcción del Estado comunal? Entonces, yo dejo más bien estas reflexiones para el público, porque yo digo, yo creo que a nosotros hay cosas de estas que tampoco nos deberían sorprender como si fuera la primera vez que las pensábamos. Nosotros venimos en Venezuela cuestionando una cantidad de cosas, digamos, del orden hegemónico, cuestionando cosas que tiene el capitalismo, bueno, que en este momento no hace sino radicalizar aún más esas contradicciones, ¿no? Bueno, preguntan, dice Óscar Enrique González, en medio de esta cuarentena, ¿qué herramientas tiene la familia venezolana para recibir apoyo psicológico que sin lugar a duda muchos lo necesitan? Sin duda, se están haciendo muchos esfuerzos, es decir, desde distintos sitios, de distintas profesiones. Yo creo que esto lo que hay es que organizarlo cada vez más. También es un llamado, lo voy a decir como miembro de la profesión, digamos, es tiempo también de democratizar mucho más la psicología, por ejemplo, es decir, una psicología que tiene que estar más al lado de la gente, que tiene que estar caminando junto a los problemas de la gente, una psicología que también en muchos sentidos se había elitizado porque estaba, digamos, muy condicionada, no siempre ni en todos los casos, pero el sistema, digamos, hacía de que, bueno, una psicología basada en el pago también estricto de una consulta. Bueno, yo creo que hay una psicología que tiene que salir a la calle, que tiene que estar al tanto con la gente, y bueno, creo que en ese camino se está. Yo creo que hay muchas maneras como se están tratando de establecer servicios. Hay muchos colegas, esto también hay que decirlo, que lo están ofreciendo de manera gratuita. Es decir, hay mucho ahí, lo que sí hay es que caminar hacia una masificación, podríamos decir, de eso, ¿no? Alguien pregunta también, Alberto Rodríguez, ¿cómo tratar las ansiedades de niños y adolescentes? ¿Y qué se recomienda por el hecho de estar todo el tiempo muy sobreexpuestos a la tecnología y la información? Bueno, otra vez, es decir, creemos que la familia en este momento también ha venido desarrollando seguramente su fortaleza. No dudamos de que, y así lo hemos vivido todo y lo seguiremos viviendo, tenemos situaciones difíciles. La cuarentena desgasta, la convivencia en casa todos los días desgasta, pero también hace de una manera u otra que nuestras capacidades también se atizan. Yo no quiero hacer de esto un discurso superficial, no quiero decir con esto maravilloso que estamos viviendo esta situación, entonces así vamos a salir mejores. Pero lo cierto es que tenemos capacidad para desarrollar fortaleza y creo que la familia venezolana así lo ha demostrado. Yo sí creo que en el caso de los jóvenes, bueno, usted no le puede prohibir a un joven que esté vinculado con su red, usted no le puede prohibir que esté, digamos, comunicándose con sus pares, etcétera. Creo que hay que llevar esto siempre al plano de la conversación, siempre al plano de compartir en comunicación permanente dentro de la familia, y sí hay que tratar de evitarse a la sobreexposición. Yo creo que esa es una recomendación psicológica que está más que comprobada. Interesante, Fernando, el comentario que haces. Fíjate que yo recuerdo a los físicos haciendo ensayos, a los matemáticos, de una posible pandemia. Y ellos lo decían de una manera teórica. Y probablemente pudieran predecir un poco las consecuencias que eso pudiese tener en una sociedad como la nuestra, en el planeta en general. Pero fíjate, en este momento, todas esas predicciones se están cumpliendo en la realidad. Entonces eso hace ver que la ciencia natural no puede caminar sola. Es necesario la opinión del científico social, que es el que orienta. Sí. El que orienta. Eso se nos ha presentado y eso lo hemos visto
en los equipos multidisciplinarios que se han generado producto justamente de la dinámica que tenemos en Venezuela, de la integración de la ciencia para resolverle problemas a la gente, de la ciencia para adecuarse a las necesidades de la sociedad. Entonces, fíjate, en este instante está, digamos, establecido el espacio que se llama Consejo Presidencial para la Ciencia y la Tecnología. Y está el Consejo Científico Tecnológico del Estado Miranda. Esos dos espacios son espacios de ejercicio en donde científicos sociales y científicos naturales hacen un ejercicio permanente ante la realidad. Y nos toma esta pandemia, pero producto justamente de ese cuestionamiento, de esa estructura en donde la ciencia natural va por un lado, la ciencia social va por otro lado. Incluso en los países neoliberales, los científicos sociales les toca duro. ¿Por qué? Porque el pragmatismo, el pragmatismo de la ganancia, ¿verdad?, del capital, priva sobre cualquier hecho o cualquier, digamos, visión de lo que debe ser una sociedad en donde los valores para el ser humano sean otros. Probablemente estos espacios de discusión son posibles justamente por el cuestionamiento que se está haciendo al neoliberalismo, al capitalismo, desde un socialismo construido desde la base con la gente, en donde hay una transferencia de conocimiento bidireccional, no es solamente desde la academia hacia la gente, sino de la gente hacia la academia, porque el saber ancestral, los saberes que están dentro de la cultura de los pueblos son muy determinantes. Entonces, yo creo que nosotros, en este instante, teníamos unas herramientas que nos han permitido poder enfrentar esta pandemia de una manera distinta. Por aquí hay unas preguntas que hacen compañeros que están en diversos sitios del país. Aquí nos están preguntando por qué se llama COVID-19, que sea de esa manera como lo plantea el compañero Oscar, ¿no? Que pueda pasar del ser humano de nuevo a una cadena animal. De todas maneras, son preguntas que están sobre el tapete para, digamos, esta discusión planetaria que hay sobre la pandemia del coronavirus. Yo creo que es importante que la población venezolana no baje la guardia. Creo que es importante que la población venezolana tenga en cuenta que todas las medidas que se han tomado deben permanecer. No podemos bajar la guardia, lo he dicho al ciudadano presidente de la República muchísimas veces. Estamos en el camino correcto, mas sin embargo no podemos cantar victoria. Fernando, fíjate, hay una inquietud que tiene que ver con cuál puede ser el resultado de esta cuarentena para los niños que están en edad escolar y que tienen que todos los días realizar actividades, a veces, digamos, en una cantidad importante. O sea, esto pudiera ser positivo para el tema del hábito del estudio, para el tema del autoaprendizaje, para el tema del aprendizaje sin un maestro, o esto pudiera de alguna manera generar también algunas consecuencias que pudieran verse más adelante. ¿Cómo lo ves? Bueno, el primero que quiero subrayar es que no es mi área de especialidad, digo esto, porque el área de la educación y el área de la psicología del aprendizaje tienen incluso, creo que todo un debate y una línea de investigación allí. Y bueno, no es un área con la que yo pueda opinar con total responsabilidad, pero sí me voy a animar a hacer algunas consideraciones, porque he escuchado como algunas posiciones distintas en torno a esto. Lo primero que yo quisiera subrayar es que hay que destacar el gran esfuerzo que se está haciendo para que no se pierda el año escolar. Esto también tiene que darle un sentido a este tiempo que queda, que es culminar el tercer lapso, que bueno, que probablemente seguramente habrá ocasionado un conjunto de dificultades o de incomodidades tanto en docentes como en padres como en estudiantes. Yo no tengo duda de eso, porque bueno, efectivamente este es un impacto. Es decir, ya el cambiar la modalidad de no ir al colegio por estar haciéndolo en la casa, bueno, evidentemente que esto es un impacto y no podemos obviarlo. Ahora, esa digamos, modalidad de si las tareas son muchas, si son pocas, si todo lo que tiene que hacer el estudiante es contraproducente o es positivo. Yo creo que eso se irá ajustando, es decir, yo en principio, repito, creo que quienes están investigando y que tienen la experiencia en esto, que son los propios docentes y quienes, digamos, trabajan en estas cosas de la psicología del aprendizaje, irán dando la respuesta. Yo lo que sí creo, o me animaría a decir, es que creo que sobre la marcha se puede ir ajustando. A mí me parece que el gran logro de esto
ha sido salvar el año. Yo quiero insistir en esto porque es un esfuerzo realmente titánico que en un país como Venezuela, que está bloqueado, que está asediado, donde cada vez que comienza un año escolar es un logro en sí mismo hacer todo ese esfuerzo y desplegar ese esfuerzo. Bueno, pensemos en lo que significó y en lo que significa que ese esfuerzo no se pierda por un asunto como este. Yo creo que eso también debe actuar como un motivador o al menos como un criterio en que nos llame a tratar de hacer un esfuerzo tal vez extra, tal vez un esfuerzo más de lo que deberíamos hacer para que efectivamente esa tarea se culmine. Ahora, vamos a ver los resultados de esto. Yo sí creo que se pueden ir calibrando cosas. Yo creo que fundamentalmente los docentes pueden están en capacidad, evidentemente, de evaluar si esto va a ser contraproducente o no. Yo no creo que en principio pueda ser una cosa así de blanco-negro, ¿no? Como decir, bueno, el muchacho va a terminar traumatizado o al final no va a aprender nada. Es decir, yo creo que las cosas se van a modular de una forma en la cual eso será unos puntos después de la cuarentena. Ahí volvemos con lo que decíamos el hoy, es decir, aquí toda la ciencia, todas las áreas del saber tienen que desplegarse para poder medir de algún modo y caracterizar qué resultados tuvo realmente esta forma, esta especie de aterrizaje forzoso que hubo que hacer en la educación. Yo lo miraría desde ahí, lo miraría más bien como que, bueno, sin negar todas las incomodidades que puede haber generado, pero lo miraría más bien como un reto y me parece que de ahí podríamos sacar un gran aprendizaje, porque otra pregunta, ¿quién dice que esta será la última vez que tenemos que hacer una cuarentena, por ejemplo? ¿Quién dice si nosotros, además de la cuarentena, habrá otras circunstancias que nos ayuden a desarrollar, por ejemplo, mejor la educación a distancia, etcétera? Entonces creo que más bien lo deberíamos ver como un reto. Fíjate, nosotros nos planteamos la tesis en la construcción de una sociedad distinta del buen vivir. Ajá. Y el buen vivir, digamos, no desde el punto de vista material, no desde el punto de vista de lo que es la economía ortodoxa, en donde el ciudadano trabaja para comprar, vive para trabajar y trabaja para comprar, o sea, un mercado, ¿verdad? Y los valores, digamos, que son interrelacionales, como por ejemplo la relación con la naturaleza, la relación con las personas, o sea, no simple y llanamente aquella forma de comunicarnos directa y pragmática del día a día, sino la amistad, por ejemplo, la relación con los animales, la relación con el trabajo, o sea, un trabajo que sea enaltecedor y no un trabajo que explote a la persona. Pudiera esta coyuntura darnos elementos para fortalecer esa visión, ¿no? Que tiene que ver con un comportamiento distinto como seres humanos ante una realidad, es decir, el buen vivir integral, no solamente el buen vivir en función de lo material, sino en función de lo espiritual inclusive, sí, claro. Porque lo espiritual es un elemento sustantivo. Yo creo que en estos temas espirituales también se ha presentado algo importante. Hemos visto cómo la gente ha asumido la presencia de Dios y la gente ha entendido que es necesario no solamente resolver el problema en lo material, sino que es necesario también una ayuda en lo espiritual. Y la gente ha creado círculos de oraciones, de meditación a lo largo de todo el planeta, y en nuestro país ha sido así. De hecho, hemos visto cómo curas católicos, pastores evangélicos, rabinos, judíos, que están relacionados con la vida espiritual, monjes, con filosofía oriental, todos han asumido esa búsqueda del ser humano que probablemente quedó olvidada por el determinismo que generaron ciertas corrientes de pensamiento en el inicio del Renacimiento, ¿no? Hace 400 años, 400 y algo, y que generaron en el ser humano un comportamiento determinista. Entonces, este momento es fundamental para la humanidad. Ahora, ¿qué hacer entonces para nosotros? Es una pregunta, ¿no? Y disculpa que no puedo evitarlo. ¿Qué hacer o cómo actuar en función de construir una sociedad como la que queremos, rompiendo esquemas, pero sometidos a un brutal bloqueo? Sí. ¿Cómo hacemos ahí? O sea,
Yo considero particularmente que esto nos fortalece como sociedad, nos fortalece como pueblo, porque nos obliga a que nosotros demos resultados, a que nosotros generemos soluciones a problemas fundamentales. Esto va a dejar un saldo muy positivo, pienso yo, en organización, por lo menos desde lo que tiene que ver con las instituciones que generan conocimiento científico y tecnológico en el país. Pero en términos generales en la sociedad, esto nos va a fortalecer porque ante un bloqueo como el que tenemos, un bloqueo que trata de quitarnos toda posibilidad de acceder a cosas que son fundamentales y que nosotros nos resistimos porque estamos convencidos de que la idea de libertad, la idea de soberanía priva por sobre cualquier otra cosa, y la idea de la importancia del ser humano por encima de la importancia de lo material y el capitalismo priva el ser humano priva sobre eso. Yo creo que esto nos va a fortalecer. ¿Cómo ves tú, Fernando, esa posibilidad para el pueblo venezolano en esta hora en donde estamos luchando de manera tenaz contra unas intenciones malévolas? Fíjate, yo coincido plenamente con lo que tú dices, y además cuando bueno, tú que vienes del mundo de la física y hablas además de la necesidad de un desarrollo espiritual, bueno, eso ya te dice, digamos, de qué va esto, ¿no? Es decir, cómo estamos dialogando así en este momento. Yo creo y comparto, repito, mi coincidencia contigo, que ese buen vivir, que esa sociedad basada en el ser humano, que nosotros venimos tratando de construir hace ya 20 años, bueno, tiene en los últimos 5 años una prueba realmente extrema, es decir, cuando realmente el bloqueo comenzó a agudizarse, cuando hemos sido puestos a prueba al límite con bueno, todo el problema de la escasez, las enormes dificultades, el ataque a la moneda, es decir, toda la inflación inducida, en fin, todo lo que ya conocemos que generó realmente un impacto tremendo. Bueno, nosotros en Venezuela ya veníamos dando esa batalla. ¿Y qué era lo que nos planteábamos allí? No era, digamos, ceder frente a eso, era justamente insistir en el buen vivir, insistir en el espíritu de la comuna, insistir en que otro mundo realmente es posible. Yo coincido, Eloy, totalmente de que esto es un desafío más de los que ya nosotros hemos venido enfrentando, que ahora se suma, pero que a nosotros nos encuentra con mucho músculo. Es decir, yo creo que a nosotros nos encuentra con mucho músculo, y esto no es un mero deseo. Ahí está la comprobación cómo nuestro pueblo realmente no solamente ha resistido, ha sido capaz de generar también un conjunto de nuevas prácticas, de nuevas formas, y sobre todo un estado de conciencia. Es decir, que yo quisiera saber qué pueblo resiste lo que ha resistido el pueblo venezolano, que ahora se suma este asunto del coronavirus. Así que coincido plenamente, vamos a salir fortalecidos, pero claro, eso no es algo que no es un acto de magia. Tenemos que seguir insistiendo en esto y en un proceso que radicalice mucho más todavía nuestra conciencia, nuestro desarrollo espiritual, nuestro tejido social, etcétera. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tus aportes en este programa del día de hoy, 5 de mayo de 2020, en donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre diversos temas y respondido varias preguntas que han hecho los compañeros que están escuchando desde las diversas regiones del país. Con gratitud, pues, damos las gracias a la audiencia. Y este es su programa La Ciencia Responde. Llega a su final en esta edición de este día. Y bueno, quedamos en los retos de seguir trabajando. El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, nuestra ministra Gabriela Jiménez, a quien volvemos a saludar, y todo el personal del ministerio. Agradecemos pues la oportunidad de poder hablar con el país y con la región latinoamericana y con el mundo sobre estos temas que son de actualidad. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes.